Muy bien, 10 de la mañana, 4 minutos. Darío, bueno, nos metemos en el tema de lo que fue el fin de semana también a nivel político. Efectivamente, Nacho, porque desde la semana pasada el ambiente en la Casa de Gobierno está convulsionada por una seguidilla de hechos. Vamos a hacer un breve raconto de lo que pasó a partir del martes 19. El martes 19 apareció un audio, una supuesta filtración. Después se conocerá verdaderamente de qué se trata, pero un audio en el que el secretario de la Agencia Nacional de Discapacidad, Spagnuolo, hablaba de sobornos, hablaba de coimas, hablaba de contratos con laboratorio, o un laboratorio por lo menos, la suizo-argentina, que ponía sobreprecios a los medicamentos que contrataba el Estado para repartir, como si fueran coimas, que iban divididas, entre otros, a Karina Milei. En ese audio se la menciona puntualmente a Karina Milei, se hablan de sobornos del 8%, eran de 5%, habrían aumentado al 8%, y en ese audio Spagnuolo decía que el 3% era para la secretaria general de la presidencia. El gobierno quedó atónito ante esta filtración, no supo cómo reaccionar y empezaron a intentar buscar algún tipo de soluciones para que los impactos por estas declaraciones y las ramificaciones no fueran en esta etapa, a solo 13 días de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, sobre la línea de flotación del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó con la aparición de estos audios? El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, hizo una denuncia ante la justicia. Le tocó por sorteo al juez Sebastián Casanello, y Casanello ordenó ese mismo jueves o el mismo jueves de la semana anterior varios allanamientos, 14 allanamientos que derivaron en la detención de Emanuel Kovaliker, que es el titular del laboratorio La Suizo. Se lo encontró en su casa de Nordelta con sobres con $266.000 y también 7 millones de pesos. Se le secuestraron los sobres, se le secuestró el teléfono y también computadoras. Quien no pudo ser detenido a pesar del pedido del fiscal Franco Picardo y del juez fue Jonathan Kovaliker, que, justamente ha derivado en una situación que nos comentaba recién Alan Zurita. Se dice que la guardia del barrio en el que vivía Kovaliker, también socio del laboratorio que se sostiene en ese audio, le pagaba sobornos al gobierno. Fue demorada el ingreso de la justicia a través de la seguridad del country y por lo tanto Jonathan Kovaliker pudo escapar. Lo habría hecho con dinero, había en su domicilio cajas de seguridad abiertas y también algunas gomas de las que habitualmente se utilizan para de alguna manera emprolijar lo que pueden ser fajos de dinero. Esto fue el jueves. El viernes el gobierno se quedó sin respuesta. Solamente atinó a pedirle la renuncia preventiva a Spagnuolo. Diego Spagnuolo, que tiene relación directa con el presidente Javier Milei, que fue su representante legal y abogado en al menos una causa, que tiene más ingresos que los propios ministros a la residencia de Olivos. Fijémonos que Kovaliker entró 40 veces a la residencia de Olivos y otras tantas a la Casa Rosada. Es el tercero en ingresar tantas veces a la residencia, inclusive por sobre la ministra Petrovelo, por sobre el jefe de gabinete Guillermo Franco, que lo hizo en 20 ocasiones. En 40 entró Spagnuolo. Esto desencadenó un verdadero lío en el gobierno que, empezó a reunirse para ver cómo acallar un poco la repercusión de este verdadero escándalo que hoy está pasando por la justicia. Estuvo declarando hasta hace un ratito nada más Martín Menem ante el juez Casanello, dijo que pone las manos en el fuego por Karina Milei y por Lule Menem. Algo que no se animó a hacer el jefe de gabinete, que dijo la semana pasada que no ponía las manos en el fuego por nadie. La reacción del gobierno fue la nada misma, a punto tal de que Karina Milei el viernes participó de un acto en Villa Celina, La Matanza, en el mismo lugar donde aparecieron enfundados con buzos violetas y con la bandera de kirchnerismo nunca más, para, de alguna manera arengar a quienes van a ser fiscales en las próximas elecciones, unos 8.000 fiscales. Y vamos a escuchar qué es lo que decía para que se note un poquitito en qué trataba de estar el gobierno y sus máximas figuras en el momento que reciaba esto que tiene que ver con las denuncias de coimas y sobornos, algo que se suma a causas judiciales que tienen que ver, por ejemplo, con la criptomoneda, con Libra. Pero esta era la participación de Karina Milei en ese acto.
quiero agradecerles, porque la verdad, lo dice Sebastián, la cantidad también de gente que quedó afuera, pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar, para que no nos roben más. Y realmente, gracias, porque sé que somos todos los que queremos del kirchnerismo nunca más. Para que no nos roben más, justamente en el momento en el que las olas de las denuncias y también las repercusiones por este audio que tendrá que peritar la justicia, que de hecho ya lo está haciendo, que se ha hecho de teléfonos celulares, algunos de ellos han sido facilitados por sus propietarios para otorgar la clave y que sean rápidamente abiertos, otros deberán ser abiertos por la justicia. Bueno, esto ocurría en La Matanza y también el mismísimo sábado el propio presidente que participaba con un tuit que en un ratito vamos a ver. El único que de alguna manera dio alguna opinión, la acaba de dar también Martín Menem en la justicia, pero el único que dio públicamente una opinión fue Lule Menem, Eduardo Lule Menem, el asesor todoterreno de Karina Milei en este caso, el armador de las listas a nivel nacional, es la mano derecha de Karina Milei, que dio un comunicado a través de Twitter. Lo hizo a la 1 de la mañana de hoy. Esto comenzó el martes. Y Lule Menem puso un comunicado en X a la 1 de la mañana de hoy lunes que dice, bueno, jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es que me veo la obligación de manifestarme al respecto. Bueno, allí habla de absoluta falsedad de lo que se ha dicho en aquel audio, habla de que no tiene ningún tipo de relación con lo que allí se menciona, que no se ha hablado en ningún momento de sobreprecios o sobornos, un larguísimo comunicado que lógicamente habrá sido trabajado con quien está de alguna manera intentando mitigar o amortiguar el impacto de estas denuncias, que es Santiago Caputo. Ahora, no es un buen momento para que esto lógicamente ocurra, pero el gobierno no supo para dónde agarrar, a punto tal que Javier Milei nada dijo sobre esto, ninguno de los integrantes del gobierno, y por el contrario, Javier Milei sí se detuvo para celebrar la victoria de los Pumas, vamos los Pumas carajo, en el marco de lo que fue este resultado histórico aquí en la Argentina de los Pumas 29 contra 23 de los All Blacks. Lo cierto es que está en una suerte de encerrona y con mucho miedo el gobierno porque estiman que puede haber nuevos audios. Si bien se sostiene que el audio de Españolo fue editado, que responde a dichos del año pasado, bueno, en el gobierno no saben qué puede tener Españolo, por qué se editaron estos audios, por qué aparece un hombre, insisto, de mucha, pero mucha llegada al propio presidente Javier Milei, ¿no? Darío, perdón. Si los audios que se habla de Españolo no corresponden a lo que dicen los que acusan a Españolo, ¿cuál es el inconveniente acá? Bueno, me parece que el inconveniente es que el gobierno no tuvo reflejos, que en lugar de emitir un comunicado oficial, lo único que y poner a su gente del gobierno a disposición de la justicia, lo único que hizo para callar este verdadero escándalo fue sacar a Españolo de la agencia de discapacidad y nombrar un interventor que ahora va a hacer un sumario interno para ver justamente cómo han sido las licitaciones, a quiénes se le han comprado medicamentos, en el marco de algo que por lo menos huele feo, porque de facturar el año pasado 3.800 millones de pesos, el laboratorio La CISO Argentina aumentó su facturación para con el gobierno 2.955%. Son cifras verdaderamente escalofriantes en el marco de una denuncia en el que se dice que gente del gobierno con el laboratorio y un círculo de proveedores generaron este esquema de corrupción que derivaban en sobornos para altas autoridades del gobierno. La celeridad con la que Casanelo ha tomado esta causa, que es loable, que es plausible, no tiene que ver con otras causas que tuvo que manejar el mismo juez, pero es para celebrar esto que está relacionado justamente con la determinación de la justicia de ir a fondo e ir rápido. Preocupación en el gobierno, estudian cómo salir de esta situación.
Hoy por la tarde, Javier Milei y Karina Milei estarán en un acto en Junín, donde el intendente, que es del PRO, no cerró el acuerdo con La Libertad Avanza. Habrá que escuchar al presidente qué es lo que dice allí, si hace alguna que otra referencia a esta situación, o si el gobierno, perdón, lo voy a decir de manera vulgar, rápido y pronto, o si el gobierno se sigue haciendo el otario sobre esta causa que tiene que ver con la corrupción, con el desmanejo de plata pública y con gente del gobierno importante, una de ellas nada más ni nada menos que la hermana del presidente, integrante del Triángulo, ahora Cuadrado de Hierro, ¿no? ¿Santi? No, Pensé que me habías levantado, pensé que... Cuando Darío dijo, perdonen por el término, dije, guarda. No, pensé que quería sumar. Bueno, gracias Darío, por supuesto.